Me da igual que sea la Vendée, que sea el Pueblo Vasco, que sea Andalucía. Yo siempre intento encontrar lo positivo. No niego que está lo negativo, está las aventuras colonialistas que las hizo una minoría. Como decía hace poco un argentino, lo hizo quien lo hizo, ¿eh? A ver, ¿quién lo hizo? Digo, no pretenderás tú el principio de autoría colectiva sin responsabilidad individual, ¿no? Que eso lo inventó Hitler, por ejemplo, ¿no? Si alguien no cumplía las órdenes en el ejército, se responsabilizaba a su familia, se juzgaba a su familia, que jamás habían estado en el ejército, y entonces se les juzgaba como desertores, cuando el desertor había sido el hijo, se juzgaba a toda la familia y se la penaba. Bueno, entonces estas cuestiones tienen la importancia de entender esto. Ahora mismo Europa está siendo sometida a un bombardeo de autoculpabilización, de sentimiento de odio, para la pérdida de la cultura europea. La cultura europea es muy valiosa, es una aportación a la historia de la humanidad que incluye el gran bien de la libertad. El bien de la libertad es decisivo, porque a mí no me vale de nada que Corea del Norte sea capaz de fabricar misiles, no sé por qué, que los mandan a no sé dónde, porque realmente, ¿qué es el grado de libertad que tiene la gente de Corea del Norte? Estoy hablando de libertad, no de libertinaje, no de tonterías. No, una libertad seria, con responsabilidad, con deberes, con valores, lo que se quiera, ¿no? Entonces, sería muy importante, por ejemplo, hacer una lectura en positivo de lo que ha sido el pueblo vasco, una lectura en positivo, ¿no? Porque a veces también, pues teniendo en cuenta que muchos vascos participaron en la conquista, Filipinas, por ejemplo, pues fue obra de los vascos, muchas cosas, pues, pero eso no lleva a, ni mucho menos, es decir, lo hicieron como lo hicieron una minoría, que además todos ellos pertenecían al mundo, esto un poco aquí, de los juanchos y del lumpen, también, ¿no? El lumpen, pues gente desarraigada, que se les reclutaba, que firmaba como soldados con el rey, ¿no? Por un salario. Todos eran mercenarios los que iban para allá, salvo los que eran jefes, los que firmaban con el rey y podían reclutar tropas, ¿no? Bueno, esto es importante. ¿La fuerza de derecho? Pues, ¿en qué sentido? Pues sí. Vamos a ver, no podemos aceptar que el Estado tenga el monopolio de la violencia. La fórmula en la teoría de derecho político dice que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Además del monopolio de la sal, ya sabéis que hasta hace poco el monopolio del tabaco, Tabacales era una persona monopolista. A ver, ¿qué monopolio tiene el Estado? O sea, luego ellos dicen, no, los monopolios no son aceptables. Eso cualquier tratado de economía te lo dice. Si no son aceptables, ¿por qué existe el monopolio de la violencia? Si el Estado tiene el monopolio de la violencia, obviamente la soberanía es del Estado. La violencia no es una violencia que se ejerza con fines perversos, sino es una violencia de autodefensa. Por lo tanto, este asunto hay que discutirlo muy a fondo y negarlo. Aquí hemos vivido, pues hasta no hace mucho, lo que significaba el monopolio de la violencia en el País Vasco, pues cuando la Guardia Civil hacía y deshacía, todas estas cosas, de los que han quedado cosas, pues me acuerdo lo que pasó en Alsasu, cuando a los guardias civiles les dan una paliza, perfectamente comprensible, ¿no? Qué menos después de todo lo que había pasado, ¿no? Y toda esta gente que lo hizo, pues ha ido a la cárcel, les han metido un montón de años de cárcel, cuando lo que fue, pues, fue un acto de autodefensa, a mi entender, ¿no? Habría que estudiar también lo que significó aquí la acción de la Guardia Civil, que es una institución terrible. No sé si sabéis que todos los años la Unión Europea multa al Estado español por la Guardia Civil, porque no puede haber un cuerpo policial que esté sometido a disciplina militar. Entonces el Estado español paga la multa, que es pequeña, pero no elimina el carácter militar de la Guardia Civil. Tampoco con el gobierno actual, tampoco. Ya es, pero lo llevan haciendo así desde el final del franquismo, siempre una declaración, no es admisible, dentro de la estructura de la Unión Europea no puede haber una policía militar, por lo tanto eliminen el rango, que eso es importante, porque eso significa que si un guardia civil no cumple unas órdenes, no es juzgado por el Código de Justicia Militar, que causa pánico, sino es juzgado por la justicia civil, ¿no? Sencillamente, con lo cual la Guardia Civil tendría un poder coercitivo mucho menor. Y ningún gobierno español de derecha, centro, de izquierda ha hecho ningún caso a este asunto. ¿Por qué? Eso significa que la sociedad ibérica vive en un estado de tensiones descomunales, porque la Guardia Civil se creó con esa finalidad. Se dijo, nosotros vivimos sobre una olla a presión, aquí están pasando cosas tremendas y no nos vale el modelo de la gendarmería francesa porque es demasiado blando, tenemos que poner algo más duro. Tenemos que hacer que sea el ejército el que se encargue del orden público. Eso es la Guardia Civil, ni más ni menos. El ejército cumpliendo funciones de orden público. Es un cuerpo, pues una sección del ejército, ¿no? Formado por 80.000. Entonces,
Todo esto está en contra de lo que ha sido pues la historia nuestra, en las cuales, pues, de los pueblos de la península ibérica, lo de las milicias concejiles era una cuestión muy bonita. Ahora un amigo que se llama, que es de allí, de Cataluña, está estudiando las milicias concejiles en Cataluña también, ¿no? De allí surgió una cosa horrible que es los Mossos d'Esquadra. Los Mossos d'Esquadra se construyeron en el siglo XVIII, que es el modelo del que se sirvió la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil, cuando en 1844 es creada con sus estatutos, se crean los Mossos d'Esquadra. Los Mossos d'Esquadra, primero, la policía, yo creo, de las europeas que más denuncias por torturas tiene, incluso hoy. En segundo lugar, se usaba para el exterminio de la gente disidente en Cataluña. Por ejemplo, iban a los montes y no hacían prisioneros. A las montañas, Cataluña es muy montañosa, si había bandidos de las montañas, donde los cogían, los fusilaban o los ahorcaban. No había una presentación ante el juez, no había juicio, nada de esto, ¿no? Entonces se creó unos mossos, o sea, una gente muy joven que era capaz de perseguir o a huidos porque no pagaban impuestos o gente así, ¿no? Durante días y días y días por las montañas hasta que los cogían, durmiendo en el suelo, con lluvia, con nieve y tal, ¿no? Algo terrible, sí. Sería bueno que alguien escribiera una historia de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Y de ahí se copia la Guardia Civil, ¿no? Entonces, sin fuerza armada no puede haber derecho, porque entonces el derecho no es respetado, se convierte simplemente en una declaración de nuevas intenciones. Aquí el poder militar pues es muy importante. El Estado español tiene todo lo que se dicen sobre datos de consumo del ejército, son falsos, porque hay muchas empresas que trabajan para el ejército, pero su capa de ser empresas civiles. Casi todas las industrias que están metidas a fondo en la informática y tal son industrias financiadas por instituciones financieras, en definitiva. Si se estudia, siempre acaba el ejército. Eso también pasa en Estados Unidos. Fue muy importante el trabajo de investigación de una economista, se llama Mariana Mazzucato, en donde ella demuestra que todo el proceso de la informatización viene de empresas militares. Todo el Steve Jobs, todos estos eran gente que trabajaba para el ejército, pero no se dijo porque hacía feo, ¿no? Entonces, significa que la cuestión militar pues está en el centro de la tecnología. El 70% de los ingenieros técnicos trabajan para el ejército. Eso es lógico porque es comprensible, aunque horrible, porque sencillamente pues, vivimos en una sociedad militarizada. Ahora ya lo vemos, estamos entrando en pleno en una economía de guerra. Yo sigo con mucha atención qué va a hacer la Unión Europea, porque claro, lo de China, que China también se está rearmando a una velocidad de vértigo. Yo creo que China está botando un portaaviones en los últimos 2 años cada 3 meses, El portaaviones es el arma principal. Tres portaaviones y destructor al mes casi. Es el arma principal hoy, ¿no? Entonces estamos yendo a un conflicto global entre las superpotencias que va a dejar pequeño la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, entonces pues Europa se ha quedado un poquito al margen, pero ya parece que Estados Unidos y la OTAN la han presionado para que tomen posición, ¿no? La cuestión está en que hay que recordar cuando el pueblo estaba armado, cuando no existía policía profesional y cuando las cosas se hacían pues, por criterios de eficacia. Es ridícula, por ejemplo, la legislación cuando dice los derechos del hombre. Vamos a ver. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Usted me dice a mí, el redactor de la declaración, que yo soy igual cuando dice libertad, igualité, fraternité, igualité. Yo soy igual que un guardia civil cuando se acerca voy a ponerme una multa. Que él es un tío armado con una pistola y yo con nada. Pero ¿dónde está la igualdad? O sea, realmente, ¿no? Encima son dos, claro. Pocas veces son uno, ¿no? Entonces, claro, esta cuestión era vivida así. Solamente él y yo seríamos iguales cuando yo llevara las mismas armas que él, lógicamente. Porque yo entonces no me sentiría intimidado, tan intimidado. Tiene que haber una relación de igualdad, no solamente de uno a uno, sino uno con qué armas. Y muchas veces ha pasado. Me ha pasado muchas veces, pues allí te están diciendo cosas y sabes pues que en definitiva ellos tienen las armas. Y tienen el poder, ¿no? Aunque no tengan ninguna razón, aunque sean unos chulos, aunque huela el aliento a alcohol que apesta. Ante todas esas cuestiones, pues hay gente que tiene valor y se les enfrenta, pero en la pandemia muchas veces, cuando veían a la gente sin bozar, pues hay algunos vídeos terribles de palizas propinadas a gente porque le pillaban. Gente a lo mejor se lo había dejado en casa, ¿no? Y le paraba la policía, entonces déjeme en paz, inmediatamente empezaban a darle palos. ¿No? Hay un vídeo, yo recuerdo un vídeo en un barrio de Madrid impresionante, le dejan al tío allí tirado, y eso lo hizo la Policía Municipal de Madrid. O sea que, bueno,
Entonces, todas estas cuestiones pues debemos de entenderlas así. Sería bueno que se pudiera prescindir del asunto del poder ejecutivo como poder de las armas, pero yo entiendo que esto nunca será posible, ¿no? Vamos a ver hacia esto es la fuerza hacia derecho. Hay casos impresionantes de cómo se tiene que acudir a la violencia para defender. El caso más interesante es Bruto contra César. Ellos hacen una conspiración porque piensan que los valores republicanos serían vulnerados por un generalote, porque eso era César, un general que había ganado las Galias y tal, entonces le matan. Pero la reacción del Senado es contra ellos tienen que huir, están huidos por ahí como un mes y luego les cogen y les matan a todo el grupo. ¿No? De aquí surge la teoría del tiranicedio de Juan de Mariana, que es muy interesante. Dentro de los deberes cívicos que Juan de Mariana establece, hay dos. Uno, en caso de enfrentarse a una tiranía, uno tiene la obligación de atentar contra el tirano. Si leéis su obra de Rege, lo dice claramente. Además, lo dice sin ningún tapujo. Y luego Juan de Mariana también establece que en aquellas sociedades, dice textualmente, en que el poder del rey ha despojado a sus súbditos de sus armas y caballos, está actuando como un tirano, porque sin armas y caballos los súbditos se convierten en esclavos del rey. Esto es muy importante porque lo escribe en el momento que las milicias concejiles ya estaban prácticamente desapareciendo con Felipe II. Ya llevaban mucho tiempo convertidas en una afición, ¿no? Pero todavía tenían alguna presencia por algunos territorios. Entonces él comprende muy bien y nos da esta lección de política práctica, ¿no? De si os quitan vuestras armas de autodefensa, ¿no? Porque él está en la teoría del rey benévolo, que es la teoría del primer medievo, en donde el rey no tenía poder efectivo. Era una personalidad benévola que aconsejaba, que mediaba, pero que no tomaba decisiones, no hacía las leyes y no tenía detrás de sí más cuerpo armado que unas pocas docenas de personas que le protegían, que era lo que se llamaban las milicias reales. Esto existió así pues en los primeros reyes, que era aquí en el siglo X, siglo XI, siglo XII, bueno, en el siglo XIII ya cambia, ¿no? Y empiezan los reyes a reclutar hombres del rey hasta que llegan a tener miles. Bueno, la orden de Espinosa, ¿no? Tenía, lo de los monteros, ¿no? Era una milicia de protección, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, guardaban sí, eran pequeños grupos. Espinosa es un pueblo incluso pequeño, 1500 habitantes, proporcionaban pues una docena anual de personas que iban a velar el sueño del rey, ¿no? Luego, otro asunto muy interesante, el levantamiento aquí contra Napoleón I. No hay en el asunto nada de religioso, sino, claro, Francia no está en la otra punta del mundo y todo el mundo sabía cómo se gobernaba Francia. Se gobernaba por algo que era intolerable aquí, que eran los edictos y decretos. O sea, en Francia se decía tanto, así se hace esto, igual para todo el territorio. Eso quieren pensar, vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Las Cortes de Navarra para qué valen? ¿El Reino de Galicia para qué vale? No, el Principado de Asturias ya no manda nada, son solo cuestiones decorativas. De eso rompía las instituciones políticas propias de aquí, que era un montón de poderes intermedios y situaciones descentralizadas. El poder municipal tampoco vale para Napoleón. Napoleón establece un sistema de poder arriba. Esto ya lo estableció la Revolución Francesa con la Constitución de 1991, ¿no? Todo viene de París, todo, incluida la lengua, claro. Todo lo demás eran patois. O sea, ese es el patois, eran las lenguas subhumanas que hablaba la gente que no hablaba francés, que eran casi más de la mitad en un momento. Los que hablaban francés eran una minoría, ¿no? Entonces, pues esta cuestión, claro, lo que hay es un conflicto político. ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿De una manera centralizada o de una manera descentralizada? Aunque aquí ya el sistema concejil estaba ya muy tocado, en algunos sitios se había dejado ya de funcionar, pero bueno, todavía existía el recuerdo, en determinados momentos se revitalizaba. Entonces, cuando llega el momento, pues surge el choque, surge el conflicto. Entonces, los grandes focos de conflicto establecen allí donde los sistemas de autogobierno estaban más arraigados. Por ejemplo, la guerrilla de Navarra, que es importantísima, porque claro, a Napoleón las Cortes de Navarra le servían para absolutamente nada. Le provocaban una sonrisita de desprecio, ¿no? Entonces, claro, eso no se podía admitir, era un desprecio. Y eso del Foro General de Navarra lo calificaba, no él, pero sí sus generalotes, de una antigualla, de una estupidez feudal, de algo que lo mejor que podían hacer era tirarlo al fuego y punto, ¿no? Entonces, claro, la gente de repente se vio vejada por todo aquello
y esas vejaciones entendieron lo que significaba, que en realidad ellos dejaban de ser personas con una identidad cultural, una identidad lingüística y se convertían en, pues no se sabía qué, números de un poder en Francia que les iba a gobernar, eso sí, en busca de su felicidad, como decía en todas las proclamas Napoleón, no se sabía qué era la felicidad que ofrecía. Entonces explotan, pero no explota a la manera de un territorio centralizado, no. O sea, en Navarra se lucha como navarros, en Galicia como gallegos, en Asturias como asturianos, la Junta de Asturias declara la guerra a Napoleón. En Castilla, por ejemplo, donde la guerrilla del empecinado lo que hace es un pueblo de allí, que es la provincia de Guadalajara, se llama Sigüenza, recupera el principio de las milicias concejiles y contrata a un oficial para las milicias concejiles que era el empecinado, que era un señor que se dedicaba a cavar viñas, no tenía ni idea de arte militar, pero era muy echado para adelante. Entonces firman un contrato y le dicen, bueno, a ver, ¿tú estás dispuesto a encabezar las milicias concejiles de Sigüenza? Y dijo, sí, pues te damos una cantidad de dinero y tu legitimidad pasa porque el Consejo Abierto, que entonces ya no era exactamente Consejo Abierto, firmamos un contrato. Entonces, es así como se hacía. No se espera a que te digan en Madrid o donde sea. No, no, se establece el principio de que el municipio es soberano para declarar la guerra. Ya le nombran con un salario, se conserva el documento en donde él lo firmó porque era analfabeto,